¿Quieres saber cómo recibir el perdón de Dios? El perdón es uno de los temas principales de la Biblia. Desde la historia de Adán y Eva, en el libro del Génesis y a través de las Escrituras, vemos cómo muchas personas que pecaron y cometieron grandes errores también fueron perdonadas y restauradas por Dios. Son historias llenas de luchas y también el triunfo sobre el pecado y el mal. Así es como Dios desea que vivamos en comunión con Él. Anhela perdonar nuestros pecados, restaurarnos en su amistad. Dios quiere que nuestras historias también reflejen la transformación que llega como producto de su perdón y de su amor. Nos gusta pensar que somos buenos y justos, pero en nuestro interior sabemos que cometemos errores e injusticias, mentimos y causamos dolor a otros por causa de nuestro egoísmo. La Biblia llama a esto pecado, errar en el blanco, vivir separados de Dios. Sin embargo, Él ha provisto la manera de reconciliarnos para restaurar nuestra relación con Él. En la Biblia encontramos pasajes inspirados que nos hablan del perdón de Dios y nos dicen cómo recibirlo. Isaías capítulo 1, versículo del 18 al 19 dice: Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Para recibir el perdón de Dios, debemos seguir estos pasos. Primero, confesar los pecados. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Lo primero es expresar y reconocer las cosas malas que hemos hecho, decirlas a Dios. Él conoce todo y ya lo sabe, pero nosotros necesitamos aceptar en humildad delante de Él que le hemos fallado y que hemos hecho cosas que van en contra de su deseo para nosotros. Este paso de confesión abre la puerta para que su perdón fluya y nos alcance. Dios nos limpia de toda maldad. No hay absolutamente nada que podamos confesarle que Él no pueda perdonar. Su amor y su perdón alcanza y cubre cada rincón de nuestro corazón. Número 2. Arrepentirse. El Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. No basta confesar y reconocer las cosas malas que hemos hecho. Necesitamos arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, expresamos el dolor que nos causa el ver los errores que hemos cometido. Y eso nos impulsa a hacer los cambios necesarios para comenzar a actuar como Dios quiere. Dios desea que todos nos arrepintamos, que reconozcamos que le necesitamos en nuestra vida. Quiere que nos reconciliemos con Él y le recibamos como Señor y Salvador. Él no desea que ningún ser humano pase la eternidad lejos de Él. Por eso, espera con paciencia nuestro arrepentimiento. Número 3. Creer en Jesús. Romanos 10, versículos del 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado,
pero con la boca se confiesa para ser salvo. Luego debemos creer en Jesús, porque solo en Él tenemos salvación. Necesitamos creer que Jesús es Dios, que a través de su muerte en la cruz y su resurrección somos salvos y reconciliados con Dios. Es importante expresar con nuestra boca la certeza que hay en nuestro corazón. Debemos confesar que Jesús es el Señor. Decidimos pasar el señorío de nuestra vida a Él. Ya no hacemos más lo que queremos. No vivimos para satisfacer nuestro ego. Él es el Señor y le obedecemos porque nos ha transformado y ha dado sentido real a nuestra vida. La sangre que Jesús derramó en la cruz fue el precio que Él pagó para nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados. Él nos redimió, nos rescató y no somos más esclavos del pecado. A través de Jesús somos libres de su poder. Y todo esto ha sido por la gracia abundante de Dios, un regalo que no merecíamos. Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 8 dice: En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Redención. Gracias a la obra de Jesús, ya el pecado que nos separaba de Dios no tiene más poder sobre nosotros. No somos más sus esclavos. Ahora pertenecemos al reino de Jesús, al reino de la luz, de perdón y libertad. ¡Qué gozo más grande! Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Intercesión. Dios desea que vivamos vidas de obediencia, pero conoce nuestra naturaleza humana. Sabe que podemos fallar en ocasiones, aun cuando nuestro deseo es de ser fieles y obedientes. Jesús intercede por nosotros. Es el único que puede hacerlo, porque solo Él está libre de pecado. Es totalmente justo y misericordioso. Él interviene constantemente a nuestro favor, restaurándonos como hijos perdonados. 1 Juan capítulo 2 versículos del 1 al 2 dice: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo, el justo. Es Él el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Lo que obtenemos como resultado por el perdón de Dios es la salvación. No merecemos ser salvos y perdonados, rescatados del poder del pecado, pero Dios nos concede de todas formas. No somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Obtenemos dicha. Qué gozo más grande trae el perdón. Hay una gran alegría y libertad en el saber que somos hijos de Dios y que nuestros pecados ya no cuentan. Dios los borró para siempre. Salmo 32:1 dice: Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones,
a quien se le borran sus pecados. Con el perdón recibimos amor. El perdón de Dios llena nuestro corazón de gratitud y de amor hacia Él. Ese amor será evidente a los demás y se manifestará en acciones que le exalten, que exalten a Dios y muestren que hemos sido transformados por Él. Lucas capítulo 7, versículo 47 dice: Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero quien poco se le perdona, poco ama. Con el perdón recibimos un nuevo comienzo. Cuando Dios nos perdona, Él decide no tomar en cuenta nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y nos concede la oportunidad de un nuevo comienzo, una nueva vida guiada por Él. Salmo 103, versículo 12 dice: Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está del occidente.